amante de Reinhold Messner, que se llama Yeti precisamente, y que él sostiene que él tuvo también un encuentro bastante fuerte con un supuesto Yeti, y él concluye al final que es un oso isabelino, un oso pardo, una subespecie que hay en toda la zona del Himalaya, que bueno, que yo creo que sí, que corresponde a la explicación de algunos de los yetis que hay, de algunos de los casos de yeti, pero no todos. O sea, nosotros hemos estado en algunos monasterios en el Tíbet, y allí los lamas te señalaban, te metían dentro del monasterio, enseñándote, rodando, uno de mis socios estaba rodando un tema que no tenía nada que ver con el yeti, y dentro del monasterio le acercaron a un pasillo, tenía unos frescos pintados, y allí había representados distintos yetis, y ellos te hablan del yeti como un animal más de la fauna tibetana. ¿Y por qué se le conoce también como el abominable hombre de las nieves? Bueno, eso creo que viene de una mala traducción de un vocablo serpa que es algo así como mete o parecido a yeti, pero que además significa algo similar a algo que no es un hombre. O sea, no hablan para nada del abominable en lengua local, del abominable hombre de las nieves. Lo que también es verdad que ya pasó en tiempos con el descubrimiento del gorila, es que cuando la prensa le dices que ese supuesto hombre de las nieves es terrible, es asesino, ataca a los hombres, venden mucho más que si dices que es un primate enorme, como es el caso de los gorilas, totalmente inofensivo y que salvo que le ataques, pues él nunca te va a hacer ningún daño. Acuérdate los primeros testimonios del gorila, cuando se estaba descubriendo, te estoy hablando de finales de 1800, pues había unos testimonios que decía que raptaba a las mujeres, las violaba a todas, luego a los hombres los cogía, los subía a los altos de los árboles y les estrangulaba. Era un animal terrible, ¿no? Luego se descubrió en la realidad que vende menos, pero que no deja de ser fascinante y que para nada es ni terrible. En el caso del abominable hombre de las nieves, yo creo más la teoría de César, cuando él describe su encuentro con el yeti. A mí me convenció mucho el que en vez de contarte que era un ser terrible, que él salió corriendo, fue al revés. Él decía que estaba al atardecer en el bosque y de repente tuvo el encuentro, que se cruzaron los dos, se encontraron de repente, y él lo que notó es que el yeti se asustaba y salía corriendo, que encaja más con la teoría que tenemos los que creemos que puede existir, que es un animal perseguido, que es un animal que se le ha matado durante mucho tiempo y que no tiene muchas ganas de encontrarse con el realmente abominable hombre que existe por allí, que no es el de las nieves, sino nosotros, que somos una especie bastante cazadora, ¿no? Don Fernando González Iglesias, ha puesto usted el dedo en la llaga, porque dicen que las descripciones del yeti hablan de un ser de unos 2 metros de altura, cubierto de pelo y muy parecido al mono. ¿Qué puede haber de cierto en todo esto? Pues puede ser, porque, ¿por qué no? La altura no quiere decir el tamaño, no tiene que estar relacionado con la maldad, digamos, o con la agresividad de los animales. Los animales más grandes suelen ser los más pacíficos, curiosamente. El gorila es más pacífico que el chimpancé, el elefante es un animal prácticamente pacífico, salvo en determinados casos. Los realmente agresivos son los más pequeñitos, son más agresivos quizá porque tengan más motivos para defenderse. En el Himalaya, en lo alto de las cumbres, pues es, como pasa en todas las cumbres, los animales suelen ser de mayor tamaño. Una misma especie que vive en distintos ecosistemas, cuando vive en la zona de montaña, suele tener un tamaño mayor, tiene más pelo, tiene más volumen que uno que vive en cotas más bajas. Y el yeti, pues bueno, dentro de las teorías, que hay algunas que incluso que dicen que es un antepasado del hombre que se desgajó evolutivamente, o incluso neandertales que puedan vivir todavía aislados en algunos lugares remotos, pues bueno, ¿por qué no? Yo no descarto que pueda ser un animal gigantesco de 2 metros. No tendría por qué, te quiero decir, no hay ninguna limitación en tamaño. Las huellas hay que tomárselas con cuidado por todos estos problemas que tiene la nieve al derretirse, que digamos que agranda las huellas, ¿no? Claro. Exacto. Pero bueno, en cualquier caso, yo siempre comento lo mismo, y lo comento, aunque a la gente le gusta mucho el tamaño, eso también vende mucho. Yo he tenido la experiencia, he dirigido el año pasado la expedición en busca del calamar gigante, está en España, y después de haber estado rodando durante 15 años animales fantásticos y muy desconocidos en todo el mundo, el que más ha llamado la atención es el calamar porque es gigante. Cuando realmente la gente pues debe entender que el calamar gigante es fascinante porque no se ha visto nunca vivo, pero es un animal que, salvo el tamaño, pues no deja de ser un calamar, como el calamar que te comes en el puerto, vamos. Y en el caso del yeti, pues
me parecería igual de interesante si se descubre que es un animal de 2 metros como si es un animal del tamaño de un chimpancé. Usted ha estado en el Himalaya. ¿Qué misterios esconde la cordillera más alta del mundo? Bueno, que esconde todos. Quizá porque la gente que se fija en el Himalaya busca las grandes cotas, las altas cimas. Es un tema casi de interés deportivo y para los alpinistas. Pero se dejan esa falda que decía yo antes, esos sangrilás en las laderas del monte, y además de tener un tema muy interesante que es la propia gente local. Sangrilás sería algo así como bosquecillos. Sí, los sangrilás yo me refiero a la famosa novela en la que de repente encuentran un paraíso perdido, que es un bosque que no hay nadie, que todo el mundo vive con tranquilidad. Pero se refiere efectivamente, don Fernando, a bosquecillos donde perfectamente podrían ocultarse una manada de monos o humanoides. Bosquecitos pequeños, sino que hay valles enteros donde pues no hay poblaciones humanas y que tienen muchos recursos, tienen un clima mucho más agradable que el que se supone en el Himalaya, tienen recursos para alimentar a una población perfectamente de primates, como de hecho alimentan a una población de osos, que ya se sabe, de osos isabelinos, y permitirían perfectamente vivir. No solamente, es que lo interesante es que no solamente hay un yeti por descubrir, uno o varios yetis, porque detrás del yeti, como decía, puede haber varios animales, sino que puede haber infinitos no, pero una gran cantidad de especies nuevas por descubrir. A mí ¿Qué opinión todas ellas existe me parece allí, ya que usted ha estado en esa zona, sobre el yeti, precisamente en el Himalaya? Perdón, ¿cómo? ¿Qué opinión hay allí entre la población? Yo depende de la zona, porque Himalaya abarca varios países, pero lo que sí que hay entre los monjes que viven en las laderas de estos lugares donde yo creo que puede existir el yeti, en estas cotas entre 3.000 y 4.500 metros, ellos sostienen que es un animal, uno más de su fauna, que es un animal pacífico, algunos lo consideran casi un hermano, porque además tiene una relación muy íntima con la naturaleza, y para nada consideran que es un ser terrible y que rapta y que mata y que ataca y que viola. Lo consideran al revés. Los incrédulos, don Fernando, dicen que en las alturas, en condiciones extremas, se sufren alucinaciones. ¿Explicaría quizá esto las informaciones recibidas sobre el yeti en algunas ocasiones al menos? Yo creo que si ves yetis en cotas de 7.000, 8.000 metros, sí. Si un alpinista experimentado que ha subido cotas de 8.000 metros está a 4.000, no tiene ningún tipo de alucinación. Es más, a 4.000 metros, una persona normal, hasta que se acerca hasta allí, porque no pasas del nivel del mar hasta estos lugares, sino que vas acoplando tu organismo y le vas acostumbrando a esa subida progresiva, y a 4.000 metros no es tampoco una subida excesiva, y yo no soy escalador, y a 4.000 metros no. No, usted es Fernando González Iglesias, zoólogo. No, por eso te digo que yo no he tenido alucinaciones y no soy una persona preparada para esto. Y yo no creo que allí sufran alucinaciones. Le iba a preguntar, don Fernando, si es cierto que siempre que se habla del yeti aparece la figura del Sherpa. ¿Acaso son los Sherpas los descubridores del yeti? Bueno, es que descubridor, ¿qué es? El que le llama yeti. El que le ve por primera vez. El que le ve por primera vez seguro que es un Sherpa, porque estamos hablando de tiempos. El primer testimonio que hay, que nos llega, es de si no me equivoco, 1830 más o menos, y es un Sherpa, antes que el inglés, de las huellas. Pero claro, los Sherpas te pasan en todas partes del mundo. Yo, con esto de mi amor por la criptozoología, pregunto mucho allá dónde voy a rodar animales. Pregunto por los críptidos, por estos animales misteriosos en todos los lugares. Y los locales... Le había pedido, Fernando, que nos aclare esas palabras que a lo mejor no todo el mundo somos capaces de entender en profundidad, pero va a ser inmediatamente después de unos consejos publicitarios. Les espero. Continuamos nuestra investigación aquí en Código Rojo. Tenemos un código rojo. Las pruebas sobre la existencia del abominable hombre de las nieves son confusas. Nuestros próximos minutos estarán dedicados a realizar un análisis detallado de todas las que hay. Ahora volvemos a conectar en directo con la redacción, donde se encuentra Manuela Ruiz. Adelante. Hola Paco, saludos. Manuela, muchísimas gracias. Seguiremos. En la historia del Himalaya, la leyenda del yeti ha tenido opiniones para todos los gustos. Para el alpinista japonés Makoto Nebuka, el yeti no es más que un oso.
Científicos chinos niegan su existencia. El alpinista Reinhold Messner asegura que se trata de un hombre oso. Don Fernando González Iglesias, zoólogo, está usted hablando de la criptozoología. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? Pues es el intentar resolver los animales que se supone que puedan existir, animales nuevos para la ciencia y que muchas veces, en muchos casos, están detrás de las leyendas locales. Pues la ciencia o la parte de la zoología que intenta encontrar las pruebas o incluso desmentir esa existencia, esa posible existencia de estos animales, que son precisamente los críptidos. Les llaman críptidos a todos estos. Estos son el yeti es un críptido, el lago Ness, el mencionado la palabra críptido. Exacto, que esos son los animales a los que están sujetos las investigaciones de criptozoología. Por ejemplo, efectivamente, el monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness, hay el yeti. El Bigfoot, hay un... bueno, hay infinitos. Hay los un dinosaurio del Zaire. Por ejemplo, dicen que hay un dinosaurio en el Zaire. Muchos se han descubierto, luego pasan a ser simplemente animales catalogados por la ciencia, como es el caso de algunos tipos de gorilas, de un chimpancé nuevo. Le preguntaba, don Fernando, por estos saurios que se decía que estaban en el pantano cercano a Madrid. Estos no son críptidos. No, esto es una leyenda urbana. Sí, o es un caimán que habrá soltado a alguien de los que te venden en las pajarerías. No, pero no los han encontrado. Pero no los habrán encontrado porque se habrá muerto, lo habrán matado. Que aquí tampoco han encontrado, por ejemplo, deposiciones, que es lo típico. Claro, pero un caimán, digamos, cuando empieza a ser peligroso en tu casa, y es cuando lo sueltas, es un caimán que como mucho tiene 1 metro. Y en el pantano de Valmayor, una deposición de un caimán de 1 metro, vamos, ni Sherlock Holmes la puede encontrar, o sea, sería muy, muy raro. Yo creo que, ¿por qué no? Puede ser un... ¿No suelen hacer deposiciones en los alrededores, en las pequeñas playas? Pueden hacer, las hacen en las playas o en el agua, pero para encontrar la de un caimán, que estás hablando de una cosita muy pequeña en toda la orilla... Volveremos sobre eso, porque es un misterio, el de Valmayor, verdaderamente entre la mentira y la ciencia. Como casi siempre pasa con las leyendas, nunca hay fotos ni pruebas concluyentes. Por eso son misterios, pedazos de este planeta que quedan sin investigar, enigmas sin resolver, que continúan vivos con el paso de los años. El mito del Yeti es solo un ejemplo. Nos acompaña Bruno Cardeñosa, periodista especializado en temas de misterio. Bienvenido, Bruno. Hola. ¿Cuál es su opinión sobre la existencia del Yeti? Que estamos muy probablemente ante diferentes cosas. El Yeti es la criatura tal cual se le denomina en el Himalaya, pero si extendemos un mapa mundi, encontramos que en numerosas partes del planeta existen sus propios Yetis con otras denominaciones. Orapendek en Sumatra, que es quizá uno de los Yetis sobre los cuales existen más pruebas sólidas para afirmar su existencia. Tenemos en toda la zona de Rusia los llamados Alma o Almasti, que vendrían a ser los yetis de aquella región, o por ejemplo en Pakistán, que hace apenas unos meses fueron protagonistas de varias noticias, los llamados Barmanu, que según un zoólogo español que dedicó muchísimo tiempo a la investigación de esta criatura, Jordi Magraner, podría tratarse de un ancestro humano, posiblemente un ardental que había sobrevivido en regiones remotas y aisladas. Jordi Magraner, uno de los grandes criptozoólogos españoles, falleció mientras investigaba el origen de esta criatura. Eso ha pasado casi desapercibido, don Bruno. Me alegro de que lo traiga a colación, porque es importante hacer honor a los grandes investigadores de los grandes misterios, especialmente cuando son españoles. Sí, porque además la figura de Jordi Magraner es extraordinariamente respetada a nivel internacional, y quizás su muerte pasó, su asesinato, porque no tenía que ver en principio con sus investigaciones, más bien con la inestabilidad de la región después del conflicto que se había vivido tras el ataque norteamericano en Afganistán. Jordi Magraner era un estudioso respetadísimo en el mundo entero, en los ámbitos criptozoológicos, y él durante larguísimas temporadas se dejaba caer por la región pakistaní de Chitral, en donde decenas de vecinos decían observar una criatura que a grandes rasgos se parecería a la del Yeti del Himalaya, pero con diferentes particularidades. Los testimonios hablaban de un ser de aproximadamente unos 70, 1,80 de altura, completamente cubierto de vello, muy asustadizo, que rehuía cualquier contacto con
con humanos, y que por su descripción física Macaraner acudía a cada uno de los testigos con un dibujo de diferentes tipos de animales que podrían ser el Barmanu. Acudía con imágenes de gorilas, de chimpancés, de homínidos, de Homo erectus, de Homo antecesores, de neandertales, y curiosamente a lo que más se parecía, lo que estaban describiendo los vecinos de aquella región, era precisamente a estos seres, a estos ancestros humanos, aunque existen muchas dudas al respecto sobre si son realmente ancestros nuestros, pero que se supone extinguidos hace aproximadamente 25 o 30.000 años, que es una de las hipótesis que respalda además la existencia de muchos de estos críptidos, que sean animales que creíamos extinguidos, pero que en diferentes regiones, por su aislamiento, por sus condiciones climatológicas y por su aislamiento del entorno humano, habrían logrado sobrevivir, y solo ahora, con la expansión del hombre y la llegada del hombre a muchos lugares, comienzan de nuevo a dejarse ver y descubrimos que quizá no se habían extinguido. No olviden el palabra criptozoología, críptido, el yeti, un posible críptido. En estos momentos tenemos comunicación telefónica con una de las personas que mejor conoce el Himalaya. Don César Pérez de Tudela, explorador, escalador y alpinista de los más reconocidos en todas partes, en todo el mundo y por supuesto en nuestro país. Don César, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. ¿Cuántas veces ha estado usted en el Himalaya? Bueno, pues habré hecho alrededor de unas 15 expediciones de carácter diverso, por montañas, por desfiladeros, por recorridos. Me parece que estaba oyendo hablar, ¿era Fernando González? Sí. Sí, sí. Que se expresaba con mucha claridad y con un tono muy universitario. Y sí, y me alegra escuchar solo un poco de su parlamento. Usted tiene el privilegio de haber visto al Yeti. ¿Cómo fue ese encuentro? Sí, bueno, es un tema que yo durante muchos años no lo hice público. Es decir, entonces yo era un personaje muy conocido en España y además escribía crónicas para el viejo diario Ya, que era un periódico de gran tirada, bueno, el de más tirada de España. Y recuerdo que se publicaron alrededor de un serial mío muy largo que se daba en contraportada de 15 o 18 capítulos. Y no me pareció prudente decirlo, porque además yo intentaba una montaña entonces muy famosa. Vamos, y ahora igual, uno de los 8000 todavía no se había subido ninguno por españoles ni en solitario por ningún escalador del mundo. Y yo intenté en solitario la Annapurna, y fue en el transcurso de esa expedición, al final de esa expedición, cuando ya estaba restablecido bueno, pues de estas, a veces de estas situaciones en las cuales uno en la altura no sabe si está despierto o está en el inconsciente, ¿no? Que a veces ocurre. Yo ya volvía, regresaba, estaba anclado un poco por las tormentas monzónicas. Los monzones ese año fueron muy violentos. Los puentes y sobre esos tumultuosos torrentes pues los destruyeron, y yo estuve anclado en una zona que es entre Choya y Lete, y en el bosque de Lete, que es un bosque tropical, curiosamente, bajo esas grandes montañas, un bosque muy tupido de grandes musgos, de árboles muy apretados, es donde un atardecer que yo cruzaba, pues es cuando yo tuve esa curiosísima, esa singular visión en una persona que, como yo, pues se había interesado siempre mucho por esta leyenda, ¿no? Por esta leyenda, que vi que no era leyenda. Luego he indagado todavía mucho más, he investigado dentro de lo posible, de lo difícil que es investigar en este mundo, para los que además no somos antropólogos ni paleontólogos. Yo soy jurista y soy estudioso de la comunicación, soy doctor en ciencias de la información. Es decir, que por lo tanto, al decir que soy doctor, no lo digo por tener un tono de presunción. Además creo que ingresaré en la Real Academia de Doctores este invierno. Es decir, no lo digo como tono de presunción, sino con el sentido que puede dar que un doctor es un investigador serio, es un investigador científico en el área que fuere. No tengo ningún interés, además, por tanto, de presumir que he visto lo que no he visto. Yo he visto tantos sucesos humanos de tanta trascendencia que para mí no tiene un particular significado, decirlo. Don César, no me siento particularmente orgulloso, me siento orgulloso de haber sobrevivido en un... Merecidísimo doctor en ciencias de la comunicación. Díganos, ¿cómo nos describiría al Yeti? Bueno, hombre, es difícil una descripción cuando la visión es tan
tan defectuosa, la visión es tan momentánea, en la oscuridad, es con una linterna. Es decir, lo que tengo más una visión, bueno, posiblemente también deformada luego por las impresiones, ¿no? Puesto que todo coadyuva en un resultado final. Es decir, son los ojos de este primate o humanoide o ancestro, como bien decía Fernando González, de este ancestro humano. Bueno, que no sabemos. A mí me pareció un ser alto, aunque ya sé, porque he estudiado todo lo que se puede encontrar sobre el Yeti, que lo mismo mide 1,20 si es hembra que 2,20, vamos, ¿no? O que 2,30. Me pareció un ser alto, un ser de más de 2 metros, pero vamos, todo muy aproximadamente, ¿no? Sin ninguna precisión. Me pareció efectivamente totalmente peludo, oscuro, un pelaje oscuro, rojizo oscuro, y me pareció que sus ojos son los que me devolvía la luz, como ocurre cuando te encuentras con los ojos de un gato en la oscuridad o de un perro, ¿no? Que te devuelven la luz. No sé si los humanos devuelven la luz, porque yo no tengo la mala costumbre de enfocar una linterna a la cara de ningún humano, ¿no? Me parece que no la devuelven con tanta precisión, ¿no? ¿Diría usted que es un ser tranquilo, don César? Sí, yo diría que es un ser tranquilo, sí, yo diría que es un ser tranquilo. El único ser intranquilo que hay aquí es el humano, que es el bicho mayor, empleando un lenguaje vulgar, el animal más lamentable, que diría Cioran, aquel filósofo rumano-francés extraordinario y un poco pesimista, es el humano. Es decir, que sí, a mí me pareció un hombre tranquilo que huyó ante mi visión o ante la visión de mi linterna, ¿no? Bueno, yo no quiero ahora tener la influencia de otros que lo han visto, de otros occidentales que lo han visto, porque estamos hablando de personajes no ya de sherpas o de gente perdida por el Himalaya, que bueno, que tienen otra cultura distinta a la nuestra, ¿no? Y que por tanto pueden imaginarse lo que no ven, o pueden ver más de una forma más fantasiosa, sino de doctores. El doctor Vishdunan, un médico, vamos, he dicho doctor porque es un médico, bueno, pues parece ser que efectivamente en las expediciones al Himalaya era un médico suizo, y no hablemos del coronel Babel, ¿no? Que escribió unas preciosas Don César Pérez de Tudela, pista, explorador, periodista, ha sido usted un auténtico caja de sorpresas que nos ha sorprendido. Gracias, un abrazo muy fuerte. Lo mismo digo. Inmediatamente después de los consejos publicitarios continuamos nuestra investigación. Tenemos un código rojo. Vamos analizando las claves sobre la existencia del Yeti. Nuestros próximos minutos estarán dedicados a la última expedición que ha acudido en su búsqueda. La búsqueda del Yeti no ha cesado con el paso de los años. Hemos sabido que una expedición japonesa equipada con cámaras capaces de detectar el calor corporal recorrió la zona nepalesa de la cordillera del Himalaya en busca del legendario abominable hombre de las nieves. Se trata del último ejemplo de una búsqueda que no cesa. Don Fernando, ya que hemos escuchado con mucha atención a don César Pérez de Tudela, que nos ha contado un relato colorista y absolutamente dramático de su encuentro con el supuesto Yeti, ¿cómo es posible que a pesar de estos testimonios tan cercanos haya científicos de distintas partes del mundo que niegan la existencia del Yeti? ¿Por qué se produce? Bueno, yo creo que les pasa mucho, la ciencia es muy cobarde en cierto sentido, necesita pruebas tangibles. Y tangibles es realmente que le lleven a un Yeti muerto, incluso, o vivo, por supuesto, que ya no le vale ni siquiera las imágenes. Pasa también que, eso lo hablábamos mucho en la facultad nosotros, que hay científicos de bata y científicos de bota. O sea, hay algunos que hacen sus teorías en un laboratorio con un montón de libros y hay otros que patean el campo. Para mí, una de las grandes primatólogas del mundo, que es Jane Goodall, que la acaban de dar al Príncipe de Asturias, pues ella hace un año, 2 años, le preguntaron sobre si ella creía que existía el Yeti o tantos otros Yetis, como bien decías,
como Laurent Pendek, y decía que sí, que ella consideraba y creía que no podía afirmar que existiera el Yeti en concreto, pero que creía muy posible la existencia de nuevos primates, grandes homínidos, todavía en el mundo, por descubrir. Don Bruno Cardeñosa, periodista de Lo Extraordinario, usted ha ido quizá más lejos incluso que estas hipótesis. Según sus investigaciones, España tiene su propio Yeti. ¿Qué datos nos puede aportar sobre este Yeti español? Al menos tiene su propia tradición, similar a la del Yeti. En toda la zona pirenaica, en los años 60 y 70 aún se recogieron algunos testimonios de paisanos de todo aquel entorno que aseguraban haber visto una criatura muy similar a las que venimos describiendo durante todo el programa. En la zona pirenaica, ya desde tiempos remotos, especialmente en la parte más occidental del Pirineo, se le ha venido a llamar Baxajaun, que vendría a ser algo así pues, como hombre salvaje, y está asociado, como está asociado en otros lugares, a esos comportamientos violentos, a esos raptos de mujeres, a robo de ganado. Ciertamente estamos hablando de una tradición que se pierde en la noche de los tiempos. Hay muchísimos testimonios antiguos que no sabemos discernir hasta qué punto pueden llegar a ser mitificaciones de eventos normales o de verdaderos hombres salvajes que no tendrían ninguna asociación con cualquier otro críptido, pero lo cierto es que todavía existen algunos testimonios que dan que pensar, pero no se trata en todo caso de un Yeti sobre el que existan pruebas tan contundentes como el auténtico Yeti o como el Laurent Pendek de Sumatra, que por cierto acaba de ser hecho público una serie de estudios, una serie de análisis del presunto ADN de esa criatura, que no parece corresponder a nada conocido y que indica a los expertos que están estudiando ese asunto que muy probablemente están en la senda de descubrir algo que hasta ahora era desconocido y que no se correspondería a un oso o a otra criatura ya catalogada. Para avanzar en nuestra investigación, vamos a conectar con nuestra delegación en Valencia. Ángel Morán es secretario y fundador de la Sociedad Española de Criptozoología, una sociedad que se encarga de divulgar el estudio de animales misteriosos y de una forma siempre veraz y amena. Don Ángel, bienvenido. Hola, ¿qué hay? ¿Qué opinión tienen desde la Sociedad Española de Criptozoología sobre la presencia del Yeti? Bueno, pues nosotros creemos que es un caso en el que realmente pues, existen posibilidades reales de que haya un animal desconocido detrás de todos estos testimonios, leyendas, mitología, etc. Concretamente, pues pensamos que las pruebas que se han obtenido hasta ahora, como por ejemplo, pues, por poner un ejemplo, sean las huellas que obtuvo el alpinista Shipton en 1951, pues son realmente interesantes y bueno, y aparte de eso, pues una serie de indicios y de evidencias que en nuestra opinión pues al menos justifican que se siga investigando el tema, aunque sí que es verdad que como decía Fernando, pues hasta que no se obtenga un cuerpo del animal o un individuo, pues evidentemente no podemos certificar con absoluta certeza que el Yeti existe. ¿Científicamente es posible la existencia de especies desconocidas? Sí, claro que es posible. De hecho, lo estamos viendo todos los años. Todos los años se descubren animales nuevos para la ciencia y tienes desde escarabajos hasta animales que pueden llegar a los 5 metros de longitud, como por ejemplo el tiburón boca grande, que se descubrió no hace demasiado tiempo. Y otro caso reciente y muy espectacular ha sido el Saola en Vietnam, que es un bóvido que llega a pesar 100 kilos de peso. Bueno, el caso es que lo estamos viendo todos los días y es un proceso que no ha dejado de funcionar en ese aspecto, ¿no? de que todos los años se descubren especies nuevas y por supuesto que puede haber animales desconocidos todavía que todavía no hemos llegado a conocer del todo, vamos. Según la televisión rusa, recientemente se ha encontrado la extremidad momificada de una criatura desconocida enterrada a 3.500 metros de altitud en las montañas de Altai, en Siberia. ¿Qué ha oído usted? ¿Qué hay de cierto en ello? Pues efectivamente esta noticia es cierta.
Lo que pasa es que se ha sacado un poco de contexto. Esta pierna modificada se encontró efectivamente a 3.500 metros de altitud en la cordillera de los Montes Altai, por un grupo de alpinistas, en concreto el líder, que se llama Semenov, y se le ha dado una publicidad pues realmente que quizá a lo mejor no merece, ¿no? En realidad se ha hablado o se ha especulado mucho sobre el tema. Estos restos fueron llevados a la Academia de Veterinaria y Agraria de la Universidad de Altai, donde se produjeron pues, se realizaron una serie de estudios, se le sometió a radiografías, etcétera, y se ha hablado que a lo mejor pues, la articulación de la rodilla, tal y como aparece en las radiografías, pues, que demuestra que este animal pues, andaba normalmente sobre dos patas. También se ha especulado con que, debido al parecido que muestra con un pie humano, pues podrían ser los primeros restos auténticos que se recuperan de un yeti. Esto es algo fuera de lugar, porque gracias o afortunadamente a Internet mucha gente ha tenido opción de ver fotografías de estos restos y muestran perfectamente y claramente que son restos de un oso. Don Ángel Morán, fundador de la Sociedad Española de Criptozoología, ¿cuáles podrían ser los 10 más importantes animales desconocidos según la Sociedad Española de Criptozoología? Bueno, la Sociedad Española de Criptozoología realmente no tiene una posición respecto a esta pregunta o esta cuestión. Lo que sí puedo decirte yo es cuál es mi opinión personal de cuáles son algunos de los animales, digamos, que más posibilidades tienen de existir. Y que, adelante, don Ángel. Por favor. Pues, por ejemplo, tenemos el orán pendek, que me parece que ya ha sido mencionado por uno de los invitados, que es un hombre mono que supuestamente habita en Sumatra. Tenemos también el tilacino o lobo marsupial de Nueva Guinea. Una mariposa en Madagascar que tiene una espiritrompa de más de 30 centímetros de longitud. También tenemos un animal bastante conocido, el gusano intestino de Mongolia, que podría ser un reptil fosorio. También pues, podríamos mencionar, por ejemplo, el mapinguari, que es un supuesto superviviente de los perezosos terrestres del Pleistoceno que habitaría en las selvas del Amazonas. Y bueno, te podría seguir mencionando, pero en concreto estos primeros casos que te he mencionado, pues para mí son los que más posibilidades tienes de concretarse su descubrimiento en un futuro cercano. Don Ángel Morán, secretario de la Sociedad Española de Criptozoología, gracias por habernos ilustrado con sus conocimientos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Don Fernando González Iglesias, ¿está usted de acuerdo con esa lista de animales criptozoológicos que ha mencionado don Ángel Morán? Sí, estoy de acuerdo. ¿O pondría el acento en alguno de ellos? Yo, hombre, me interesa mucho el tilacino que ha mencionado. Nosotros lo hemos intentado rodar una vez. Tenemos, de hecho, unas imágenes bastante extrañas de un animal parecido a... ellos, los australianos, nos han dicho, pues esto se rodó en Western Australia, estuvimos en Tasmania también intentándolo, y encontramos un animal muy enfermo, con sarna, comiendo un canguro. Le hicimos los planos mientras estuvo allí aguantando y no sabíamos bien qué era, no era un dingo, habíamos estado rodando dingos. La gente decía que se parecía a una hiena y obviamente... Dingos son los perros estos, los perros salvajes que hay en Australia. La primera descripción de los cámaras, que no son especialistas, nos decían que se parecía mucho a una hiena. Obviamente no hay hienas en Australia, y yo se lo mandé al presidente de la Sociedad Criptozoológica Internacional y también a Eric Giller, que es el máximo representante, el doctor más experto en tilacinos, en lobo marsupial de Australia. Y desde Australia se me contestaron, me dijeron que habían analizado las imágenes y que aquello, pues después de mucho cavilar, era un dingo en muy mal estado. Y sobre todo habían determinado esto por la posición de las caderas, que eran muy elevadas, que fue lo que nos sorprendió mucho, porque en las imágenes no se ven las caderas, son unos planos frontales metidos en hierba, se le ve el cuello y la cabeza, pero no se ven las caderas, ¿no? Entonces nos quedamos ahí con un poco de intriga, y desde Estados Unidos no me han contestado, y lo que sí que sé es, dando una conferencia el año pasado en el Museo de Ciencias Naturales, que tuve la suerte que viniera también Ángel Morán a asistir, pues hubo un inglés que estaba colaborando con el museo, un científico, un zoólogo, que vio las imágenes, le interesaron mucho y se llevó la cinta, y estoy esperando que me diga algo, pero en cualquier caso yo creo, es casi seguro, vamos, yo pondría la mano en el fuego de que sigue habiendo una población de tilacinos, que es un animal que ya se conocía, se extinguió, lo extinguió el hombre. ¿Cómo dice que se llaman? Tilacino, es el lobo marsupial. Sí, lobo marsupial. Marsupial, es un animal... Es decir, un lobo que tiene una bolsa donde... Exacto, el aspecto es como un perro con rayas en la espalda. Tenemos uno disecado maravillosamente en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid.
Pero que sus crías se meten en esa bolsa... Sí, es marsupial. O sea, ¿Cómo en el canguro? Como en el canguro. Algo Él acaba el desarrollo de las lobo. crías, desde luego, es que no es un lobo, se llama lobo por la similitud con el aspecto de un lobo. Un lobo es un cánido y es un animal placentario. Este es un animal que desarrolla, el final del desarrollo de sus crías se produce en la bolsa marsupial. Placentario que crece mediante placenta. Exacto, o sea, son animales, nosotros, todos los placentarios, somos más evolucionados porque nuestros hijos se desarrollan completamente en el interior de la madre y nacen ya desarrollados. Sin embargo, estos marsupiales, el final de su desarrollo, ellos se acoplan en unos pezones, en los pezones que tienen dentro de la bolsa marsupial y acaban su desarrollo dentro de ese marsupio. Don Bruno Cardeñosa, periodista de Lo Extraordinario, ¿por qué la leyenda del Yeti resiste al paso del tiempo? Supongo que es un encadenamiento de factores. El secreto muy probablemente lo tenga el Himalaya en sí, toda aquella región que tradicionalmente ha sido casi la más inaccesible para el ser humano. Uno de los puntos a los cuales el común de los mortales no podemos acceder, y todo el entorno legendario, esotérico, místico que rodea el mundo de los Sherpas y el mundo de la religiosidad y espiritualidad de la zona, ha podido ser una serie de factores que hayan podido condenar al Yeti al de la criatura criptozoológica por excelencia. Y no deja de ser curioso, porque a lo largo del programa hemos mencionado otras criaturas similares sobre las que incluso existen pruebas mucho más sólidas y sobre las que incluso se han elaborado hipótesis más atractivas de cara a la ciencia, de cara a una posible explicación. Para muchos estudiosos el Yeti podría ser una especie de antropoide, pero no exactamente ligado a la evolución humana. Sin embargo, otros de esos Yetis sí serían algo así como humanos como nosotros, pero tal cual éramos hace 30 o hace 100.000 o hace 1 millón de años, lo cual demuestra que de cara a la ciencia, de cara a su propio interés, nos podría decir algo muy importante sobre nosotros mismos. Vamos a seguir investigando. Inmediatamente después de una pausa dedicada a la publicidad, vamos a intentar conocer el significado del Yeti, Oriente y Occidente, en busca de una explicación. Tenemos un código rojo. Conoceremos enseguida las opiniones de los expertos sobre las interpretaciones culturales del Yeti y los numerosos contactos visuales. Les recuerdo que pueden participar en el programa llamándonos a nuestra línea de participación 902013536, abierta 24 horas al día. Pueden dejar sugerencias u opiniones. Los Sherpas aseguran que ver a un Yeti es señal de mal agüero y creen que quien vislumbra a una de estas criaturas muere poco después. La tradición habla de 2 tipos de Yetis: el Metrei, capaz de devorar a las personas, y el Chutrei o Cutrei, y quien solo come en este caso animales domésticos. El interés del Yeti no es un capricho de millonarios. Instituciones tan prestigiosas como Himalayan Scientific y la Academia Rusa de las Ciencias mantienen investigaciones para desvelar todas sus incógnitas. Nadie lo ha encontrado, aunque algunos dicen haberlo visto. Bruno Cardeñosa, las hipótesis sobre los contactos visuales del Yeti son tan variadas como variopintas. ¿Cuál sería su teoría? Que probablemente no se trata de una sola especie animal, sino de diferentes especies animales, algunas más ligadas al ser humano o a sus ancestros, como podría ser el Yeti de Sumatra, y otros emparentados pero de forma lejana, como podría ser el Yeti de Estados Unidos, el Yeti de Norteamérica, también llamado Sasquatch en la zona canadiense, y sobre el cual existen determinadas pruebas muy interesantes. Hace bien poco se obtenía la grabación sonora del quejido de
uno de estos Bigfoot, y una institución científica... Pies grandes, ¿no? Pies grandes, literalmente. Pie grande, una denominación que, bueno, pues se ha solidificado en función de esas imágenes, de esas fotografías de huellas que tantas veces hemos visto y que nos hablan de una proporción verdaderamente importante. Estaríamos hablando de individuos, de homínidos, que según los testimonios en ocasiones podrían superar hasta los 2,5 metros de altura, pero que no serían exactamente humanos, sino que estarían ligados a la especie, a nuestra propia especie, pero a través de esos árboles genealógicos que se perderían en la noche de los tiempos, mucho antes de la aparición de los primeros prehomínidos. Sin embargo, las recientes investigaciones efectuadas por el Instituto para el Avance de las Ciencias con esa grabación sonora, que se ha convertido en un documento excepcional, ha ofrecido una serie de pistas verdaderamente curiosas, en el sentido de que no se ha podido identificar ese sonido con el de ninguna otra especie conocida, tampoco con los humanos, pero efectivamente ese registro sonoro que se ha podido captar de ese quejido, de ese lamento perfectamente audible en las noches del estado de Washington, parece indicar que se trata de algún tipo de especie que antes o después sí estuvo ligada a nuestros ancestros. Don Fernando González Iglesias, zoólogo, ¿puede decirse también cristozoólogo? También, aunque de momento no tiene... ¿Experto en el yeti y otros críptidos? Todo lo experto que se pueda llegar a ser con animales que todavía no se pueden medir ni... Don Fernando, ¿cuánto hay de leyenda y cuánto de realidad en la historia del yeti, en su opinión? De leyenda creo que hay toda y más, porque la gente echa toda la imaginación del mundo a todos los animales, no solamente a los críptidos, a los animales reales incluso. Yo no paro de oír cosas irreales sobre animales muy comunes para nosotros. Y yo creo que hay una realidad que son, como hemos dicho a lo largo del programa, distintos animales, pero una realidad tangible. Hay algo, no solamente en el Himalaya, en las rocosas, en Sumatra, en Vietnam. Yo sinceramente creo que sí que nos quedan primates por descubrir, grandes primates. Hace muy poco se ha probado la existencia de un gran primate, también supuesto críptido en la zona del Congo, del actual Congo, que es el que llaman mono de Bili, o de Bondo, que es una región que está al lado de Bili. Y es un chimpancé del tamaño de un gorila, probablemente una subespecie, está todavía en el análisis genético en vías de desarrollo, pero es un gran primate que, ya te digo, como el tamaño de un gorila, pero que actúa como chimpancé, hace los nidos en el suelo como los gorilas, pero sin embargo su ADN indica claramente que es un chimpancé. Bueno, ahí tenemos una prueba de que quedan grandes animales por descubrir y que, como bien decía... Don Fernando, ¿podría usted explicarnos en un segundo la diferencia entre gorila y chimpancé, ya que usted hace expreso concepto? Gorila y chimpancé son dos especies completamente distintas, incluso dos géneros distintos. El chimpancé es el que todos conocemos, hay dos tipos, pero bueno, el que todos conocemos con la mona chita, digamos, es el que creemos que además es más inofensivo, más simpático, más juguetón, y el gorila es el gran primate que todos hemos visto en Gorilas en la Niebla, un animal que también existe en dos subespecies, la de llanura y la de montaña, un animal que, por el contrario a lo que se pensaba, pues es un animal pacífico, vegetariano, que solamente ataca para defenderse, mientras que el chimpancé sí es un animal bastante más peligroso de lo que se piensa. Y de hecho en Gombe, cuando vas a Gombe, una de las cosas es el parque donde trabaja Jane Goodall, o ha trabajado durante toda su vida, el mejor parque de chimpancés que hay en Tanzania. El primer aviso que te encuentras que te sorprende es que están prohibido la entrada a niños menores de 4 años, porque ya se han dado casos de familias que llevaban a su hijo y que ven a la mona chita, le dejan a su pequeño para hacer la foto con la monachita, y esta monachita, o sea, el chimpancé coge al niño, que para él es una presa como tomar, se sube al árbol y se lo come delante de sus padres. Son animales carnívoros, muy sociables, y como decía Jane Goodall, que ha pasado toda su vida trabajando con ellos... Los chimpancés. Los chimpancés, decía, se parecen la tanto al hombre... monachita. La simpática monachita, que no es que sea malo, es que es su naturaleza, lo mismo que nosotros, para las gallinas, tenemos que ser terribles, porque somos unos predadores, ¿no? Pero... Esta Jane Goodall decía, si yo llego a saber antes de empezar a estudiar los chimpancés lo mucho que se parecen al hombre en su comportamiento social, incluso en sus maldades, que son una maldad que te da la capacidad cerebral que tienes, intelectual, no habría estudiado esta especie, me habría ido a estudiar otros animales. Dicen, don Fernando, que el yeti aparece siempre al atardecer. ¿Se trata de una parte más de la leyenda o hay algo de real en todo esto?
Bueno, puede ser perfectamente que el hábito del yeti sea andar al atardecer. De hecho, casi todos los animales, yo diría, cuando yo voy a rodar animales, sé que mis horas de actividad de animales son a primera hora de la mañana y a última. Son los momentos cumbre del movimiento de todas las especies animales, salvo casos de fauna nocturna. ¿Y por qué no el yeti? Además, teniendo en cuenta que muchas veces allí donde hay hombre, donde el hombre ha habitado y ha castigado a los animales de la región, que es siempre, o sea, donde hay hombre, los animales de la región tienen miedo al hombre y cambian sus hábitos, intentan adaptar su ciclo diario al momento en el que el hombre se retira a dormir, entonces, y deja de matar, digamos. Eso ha pasado con muchos animales muy conocidos, tigres, leopardos. Los grandes felinos, por ejemplo, son cada vez más nocturnos porque durante el día se les mata. Y estamos hablando de grandes cazadores. Me imagino que el yeti perfectamente le puede pasar lo mismo, que diga, yo empiezo a funcionar cuando esta gente se retira, ¿no? ¿Cómo, don Fernando, amplía la imaginación esto de pensar en el yeti? Es una cosa milagrosa. ¿Cómo las personas podemos hacer un alarde absoluto de un mundo completamente nuevo, pensando en algo desconocido, pero que a la vez es un ser vivo y que se nos escapa, porque hasta ahora ha salido de todas las trampas? Eso es lo bueno, que el saber que en el mundo queda muchísimo por descubrir, que es que muchas veces nos miramos tanto el ombligo y nuestro pequeño núcleo urbano que pensamos que todo está ya acabado, civilizado, perfectamente conocido, medido, estructurado, y para nada. Y el Himalaya es un mundo gigantesco. El abismo marino, que es en el que últimamente hemos estado trabajando más, es infinitamente mayor. O sea, todo lo que nos queda por descubrir ahí abajo, y estamos hablando de... Qué interesante esa aventura en busca del calamar gigante. El calamar gigante, por ejemplo, es un animal que puede llegar a 20 metros, se sabe que existe, se tienen 20 cuerpos... metros. Hasta 20 metros. ¿De longitud? De longitud. Se tienen estos animales ya perfectamente controlados. Estamos viendo un cuerpo, unos restos, ¿no? Exactamente, esto es de los lo que sería un calamar grande. Estos ya son animales que la ciencia les ha puesto género y especie, son perfectamente, o sea, se sabe que existen y no se les ha visto jamás vivos en su medio natural, porque viven a grandes profundidades. Entonces, si un animal así de grande no se conoce, o sea, es perfectamente imaginable que quede por descubrir debajo del agua todo y más. Y bueno, en la superficie, en la zona del Himalaya, pues también un montón de nuevos seres nos están esperando, ¿no? Y eso en el fondo lo que hace es no solo aviva la imaginación, yo creo que es muy bueno para el espíritu humano saber que todavía nos quedan grandes metas, ¿no? Sin duda, sin duda. Don Bruno Cardeñosa, recientemente han sido encontrados, al parecer, unos pelos que se atribuyen al yeti. ¿Tiene usted noticia de este hecho? Sí, se trata precisamente de ese otro yeti del que ya hemos hablado en varias ocasiones, del Orang Pendek, y esos son parte de los restos que han sido objeto de estudio mediante ADN tanto en Australia, creo recordar, como en el Reino Unido. Todavía falta que se hagan públicos los informes científicos completos al respecto, pero todos los indicios parecen apuntar a que estamos en puertas de una noticia verdaderamente sensacional, que no sería más que confirmar el desconocimiento total de la especie a la que nos enfrentamos, y eso significaría que estaríamos ante un animal desconocido que antes o después deberá entrar a formar parte del catálogo de animales registrados y conocidos por la ciencia, pero que en este caso en concreto nos puede poner en las puertas de averiguar nada más y nada menos que cómo éramos hace cientos de miles de años, porque precisamente eso es lo que, según muchos investigadores, es el Orang Pendek, un resto, un fósil viviente de Homo erectus, de los humanos tal cual éramos entre hace 1 millón de años y hace 20.000 años, que son los últimos conocidos precisamente de esta zona en donde han sido encontrados. Don Fernando, ¿se avanzó algo en esta última expedición con esas cámaras que reaccionan al calor, etcétera, que se ha emprendido? Pues nada determinante hasta la fecha, y por lo que yo sé no se ha llegado a conseguir ningún tipo de prueba. De hecho, además, enseguida, en cuanto hay el mínimo indicio, la gente se agarra a un clavo ardiendo y crece la imaginación que hablábamos antes. Inmediatamente empieza a dar informaciones que le hacen mucho daño a la zoología y a la criptozoología, porque lo que hacen es desvirtuar. Cuando esa pierna de oso que se descubre hace muy poco se empieza a vender como que se ha descubierto definitivamente un brazo de yeti, pues no hace otra cosa más que perjudicar
a los que creemos que la criptozoología merece un espacio dentro de la ciencia, su sitio, y que es una ciencia muy seria. Porque no se sostiene, como bien decíamos, es que en cuanto se ve la foto y se ven las garras, o sea, una cosa que sí que tenemos claro es que si se trata de un primate, tiene uñas planas, ¿no? Este tiene unas garras claramente de oso, es un oso y por tanto es plantígrado y por lo tanto deja unas huellas muy parecidas a las humanas, aunque deja marca de esas garras, ¿no? Y tiene, pues sí, tiene la articulación de la rodilla, permite que se pueda poner a dos patas, lo hacen los osos. No es que anden de forma bípeda, pero se pueden mantener de pie durante una serie de pasos. Entonces, yo si no se ha dado a conocer grandes logros de esta expedición, cuando generalmente lo que se hace es exagerar, pues probablemente quiera decir una de dos, o que no se ha descubierto, que es lo más probable, nada nuevo, o que han descubierto algo y por una vez en la historia se está haciendo como se debe hacer, que es primero analizarlo científicamente de verdad y dar los resultados, sean o no espectaculares, pero desde la luz de la ciencia, ¿no? Amparados en el mundo científico. En esa línea, don Bruno Cardeñosa, los escépticos dicen que no hay misterio, que solo hay falta de información. Tampoco que existan los milagros, lo niegan. Dicen que solo hay hechos científicos. ¿Qué le parecen estas opiniones a usted, don Bruno? Bueno, yo como periodista he tenido que ver en muchas ocasiones el enfrentamiento entre los verdaderos criptozoólogos, entre los hombres que, como decíais, están investigando con la bota puesta, y luego lo que los escépticos, que en la mayor parte de las ocasiones quienes se autodenominan como tal, la ciencia es escéptica por naturaleza, y el criptozoólogo que va a investigar el Yeti al Himalaya o a Pakistán también es escéptico por naturaleza, pero busca pistas, encuesta a la población local en busca de testimonios, trata de encontrar las evidencias gráficas, testimoniales o físicas de la existencia de esa criatura. Sin embargo, los movimientos escépticos internacionales no están respaldados en muchas ocasiones por una serie de estudios científicos, pero bueno, cumplen la función del negativismo por sistema ante cualquier cosa que parezca desconocida. Quizás representan esa parte más timorata de la ciencia a aceptar nuevas realidades, pero esos mismos supuestos expertos que niegan la existencia del Yeti hace 20 o 30 años dudaban hasta de la existencia del calamar gigante, sobre el que hoy hay pruebas más que evidentes, nadie se le ocurre negarlo, ¿no? Importante lo que nos dice don Bruno Cardeñosa. Fernando González Iglesias, zoólogo y miembro, socio de la productora Tanclub. Bueno, y Bruno Cardeñosa, periodista, investigador del oculto. Gracias por sus conocimientos y por las opiniones de los dos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. En nuestro punto final debemos concluir que la búsqueda del Yeti es una vieja aspiración, como un sueño que nos vuelve utópicos e ilusionados, como una vieja vivencia de la juventud que nos empuja hacia lo desconocido. No se crean todo lo que les cuentan. Cada día les espero en Código Rojo. Don Fernando, ha sido un placer y un privilegio tenerlo aquí. Muchas gracias.